Hola amigos, hoy traemos el Hyundai i30 Fastback N. Me lo habíais pedido, este coche lo traemos porque lo habíais pedido en los comentarios. Y aquí lo tenéis, cuesta lo mismo que la versión compacta. Tiene el mismo motor y corre lo mismo. Pues en teoría tiene que hacer el mismo tiempo por vuelta, ¿no? Pues vamos a comprobarlo. El i30 Fastback es la versión sedán del i30, que ya lo conocemos. Además lo conocemos porque lo hemos probado. Aquí os dejo el enlace de la comparativa que hicimos del i30N, versión manual, contra el automatizado. Es importante que la veáis porque el i30 Fastback N lleva el motor de 280 caballos, lleva la misma configuración, también suspensión muy deportiva, pero solamente está disponible con el cambio automatizado de 8 velocidades. Entonces, vamos a estar haciendo continuas referencias a ese vídeo y a los datos que ahí sacamos. Pero antes os voy a hablar de Solauto. Solauto es la nueva web para comprar y vender coches especiales, de la que yo soy embajador, y gracias a esto me ayuda a que el vídeo llegue a todos vosotros. Si tienes un coche especial y lo quieres vender, en Solauto lo venden por ti y te evitan líos y pérdidas de tiempo. Para comprar, a mí la verdad es que me gustan prácticamente todos, y ya era hora que alguien nos hiciese una web para los aficionados al motor, que nos gustan esos coches especiales que muchas veces no necesitamos, pero que sí que queremos tener. Al igual que el compacto, el Fastback también se actualizó el año pasado. Vemos la parrilla, el lip delantero en rojo, los LED con los dibujos estos. Trajo también las llantas forjadas, pero luego me meto en este detalle. Este coche es 12 centímetros más largo y 2 centímetros más bajo que la versión compacta. Y además es más aerodinámico. Todos los coches que tienen la parte trasera son más aerodinámicos. Nacho, ¿cuánto eran? 0,29 y 0,32 el hatchback. Por eso Nacho tiene un día que salir aquí hablando. 0,29 es este coche y 0,32 el compacto, para que veáis la diferencia. La parte trasera tenemos pues el aleroncito, tenemos aquí la zona esta roja, el imitador, que no real, de difusor, y las colas de escape más anchas y más largas. Vamos a ver el maletero. El maletero tiene 82 litros más que la versión compacta, y además son 82 litros con una bandeja que puedes quitar porque es 5 puertas. Interesa más simplemente por la capacidad del maletero, y además los asientos se pueden abatir. Nos llama la atención la barra de refuerzo trasera, que esta la llevan todos los i30N. Delante, luego veremos que no lleva barra de refuerzo entre torretas, pero no porque no se la hayan querido poner, sino que por cuestiones de homologación para las pruebas de atropello de peatones no se puede poner. Un buen maletero sin recovecos, que además es el maletero más grande de su categoría. Este coche está en tierra de nadie, porque sus rivales por forma de carrocería serían el A3 Sedán, el Mercedes el A35, también el sedán, y sería el Gran Coupé de Serie 2 de BMW. Frente a todos ellos tienen bastante más maletero, pero es que es un coche muchísimo más barato que ellos. Son coches que tienen 306 caballos, este tiene 280, pero es infinitamente más barato que ellos. Y hablando de precio, os dejo, como siempre, los enlaces aquí abajo de CarWow, con el que tenéis 5.000 euros. Hasta 5.000 euros de descuento podéis conseguir este coche usando el enlace que os dejo. Entrar y configurarlo, probar a hacerlo. Vamos a ver el motor. Os voy a dar una recomendación muy importante en la vida. No vayáis a CrossFit y tengáis agujetas el día que vayáis a abrir el capó de un Hyundai, porque no lleva hidráulicos y pesan. Motor
igual, ya lo podéis ver en el vídeo de los compactos. Le cambiaron el turbo, cambiaron el rotor del turbo, cambiaron la gestión electrónica, alguna cosa más, y subieron 5 caballos de potencia y algo más de par. Pero la base del motor prácticamente es la misma. Viene acompañado este motor con la caja automatizada de doble embrague y 8 velocidades. ¿Por qué digo automatizada y no automática? Yo considero una caja automática un convertidor de par, que digamos hace todo el trabajo sola, y en cambio una automatizada realmente es un cambio manual en la que hay un robot que te pisa el embrague. En este caso hay 2 embragues. Por eso siempre estoy ahí liándome con el automático y el automatizado. Vamos a ver el chasis. Como os he dicho, llantas forjadas. 14,6 kilos menos pesan estas llantas que las anteriores. Vienen siempre acompañadas de los Pirelli P0 en la misma medida que con el compacto y con la homologación de Hyundai, como es lógico. Hay mejores frenos, discos más grandes, recordamos que la pinza, bueno, en color rojo, porque es el Performance, que solamente lo tenemos este coche en versión Performance, 280 caballos aquí en España. El diferencial. Es un diferencial autoblocante, pero es un diferencial autoblocante con control electrónico. No es como un Torsen que pueda estar tarado a un 60, un 80, un 20%. Esto tiene, digamos que es paramétrico. Aquí el tarado del diferencial va cambiando en función de las necesidades. Y bueno, es un sistema que funciona muy bien. Lo llevan más marcas como el grupo Volkswagen. Aquí funciona muy bien, ya lo vimos en los compactos. También es más ancho de vías y, por cierto, el peso. ¿Sabéis que a pesar de tener el maletero, solo pesa 14 kilos más que la versión compacta? Y además, frente a sus rivales, es muchísimo más ligero. Y eso que ya son coches que pesan, pero es mucho más ligero que cualquiera de sus rivales. Yo creo que, venga, vamos a ver cómo se comporta fuera del INTA, antes de empezar a ver la vuelta rápida, los consumos y esas cosas. ¿Habrá venido NED? Sí, habrá venido NED seguro. Vamos a ver fuera del circuito, a ver cómo va. La vida a bordo dentro del i30 Fastback, aunque sea un N, no difiere mucho del i30 compacto. Mirar la altura que tienes, bueno, un poquito justa, pero es suficiente. Yo mido 1,79, ya veis el espacio que queda. De espacio de piernas justo detrás, tal como está mi asiento, ya veis cómo está. Añade maletero. Bueno, pues al final es más práctico, este coche es más práctico. Por lo demás, es que es exactamente igual que el i30 compacto. Es un coche que transmite mucho aun cuando vas despacio. Ahora voy en el modo eco y ya hay sonido, y sientes la dirección, sientes la dureza del volante. Yo creo que no esconde nada, que lo que promete es lo que te da. Yo creo que está bien. Los asientos estos que ves están bien, sujetan bien el cuerpo, son cómodos y en uso deportivo funcionan bien. Me gustan, además tiene espacio, puedes extender la banqueta, cosa que yo agradezco mucho. Hay un buen volante, que a mí ya sabéis que soy fan de los volantes gruesos. Multifunción con todos los botones aquí, desde el botón izquierdo puedes cambiar el modo, que tienes normal, Sport y el Eco, y desde el otro botón ya pones el modo N, que mira, cuando lo pones cambia totalmente el sonido del coche. A ver, no sé si le habéis oído petardear. Es que el sonido de este coche, escuchadlo, os lo pongo, os lo hice con los hatchback, pero es que también lo voy a hacer con este. Escuchad el sonido. La pantalla pues tiene de todo, pero de todo este coche, desde el modo aparcacoches a, bueno, aquí tienes en el modo N
todas las cosas que puedes llegar a configurar, es que lo que quieras. Y dentro está lo de las opciones de rendimiento, y dentro de las opciones de rendimiento está el Launch Control, que merece la pena mencionarlo, porque es de los, bueno, yo creo que es el primero que veo que tú puedes seleccionar a qué revoluciones quieres que te haga el Launch Control. O sea, es que eso no lo había visto nunca. Por defecto te ponen 3000 vueltas y a 3000 vueltas es donde mejor sale el coche, pero puedes modificarla en función de cómo esté la adherencia del suelo. La visibilidad es buena hacia adelante, hacia atrás no. Hacia atrás se resuelve bien con unos buenos retrovisores, una buena cámara, pero la visibilidad por la luna trasera entre los reposacabezas y lo pequeña que es la luna y lo inclinada que está, no es buena. Pero eso es algo muy habitual en este tipo de coches, pero en este se acrecenta todavía más. Esa luna trasera es muy pequeña. Al ser la versión automática, tiene el modo NGS, que cuando tú lo aprietas tienes 20 segundos, ¿has visto cómo cambia todo? Y cómo el coche se pone en modo Maximum Attack y cuando le vuelves a dar se quita. Me encanta eso, me encanta. Eso lo lleva, el primer coche que le vi eso fue a Porsche, pero ya hay varios que lo tienen. Pero de esta categoría yo creo que es el único que lo tiene. Esa curva que tienes que pasar sí o sí, iba a decir esa rotonda, no, esa rotonda no. En fin, cuando necesitas que el coche te lo dé todo, pues ahí te lo da. El comportamiento del coche tampoco difiere del compacto. Es un coche que, bueno, más o menos en ciudad lo manejas bien, lo aparcas bien, se mueve sin problemas. El consumo luego os hablaré de él. Pues no hay grandes diferencias con el compacto. Lo puedes usar todos los días, es un coche que puedes usar todos los días, pero a golpe de botón lo transformas en algo muy radical. Es un puntito menos radical en la calle que la versión compacta, pero para eso tienes que haberte montado en uno y luego subirte en el otro para poder entenderlo y verlo. Si no lo haces, te das cuenta que este coche sigue siendo un coche radical. Mientras lleves las ayudas conectadas, no hay ningún problema. Te haces con él muy fácil y puedes llegar a ir rápido. Si pones el modo N y quitas el control de estabilidad, si lo dejas ya en modo Sport, ya se va a intentar mover de atrás. Pero bueno, el control de estabilidad está ahí y te ayuda. Pero como se te ocurra quitarlo y llegas en un apoyo fuerte y levantes el pie del acelerador muy brusco, tenderá a girar de atrás. Pero ¿sabéis por qué? Porque es un N, porque es un Hyundai N y es todo sensaciones. Vamos a ver lo que corre. Ya habéis visto, al final es un i30 con las plazas traseras más o menos igual, un poquito menos de altura, pero mucho más maletero, más práctico en definitiva. Vamos a ver lo que corre. Aquí estáis viendo ya la aceleración. Esta unidad no ha sido más lenta que yo, fijaros que esperaba que fuese más rápido, simplemente por ser más aerodinámico, pero ha sido más lenta. Pero es muy poquito, porque en los 1000 metros el i30 compacto hizo 25,3 y este ha hecho 25,5. Tampoco es una diferencia brutal. Muchas veces en las aceleraciones influye el estado de la pista, por eso siempre hay que ir a la medición del 80-120, el paso de 80-120, porque ahí no influye para nada la tracción o la habilidad del conductor, es algo que el coche hace solo. Y aquí hizo 3,82 y el compacto 3,21, 6 décimas. 6 décimas de diferencia, pues es que esta unidad es 6 décimas más lenta que la unidad que hicimos con el compacto. Pero en cualquier caso son datos buenos, aunque no hayamos alcanzado el 0-100 oficial, que es de 5,4 y nosotros hayamos hecho 6,1, aquí siempre vamos a hacer más lentas las aceleraciones que las oficiales.
aunque no, mira, los 200 kilómetros por hora los alcanza en 21 segundos, son coches muy rápidos, es igual de rápido. Es más, cuando vas conduciendo no notas que sea más lento que los otros, es un coche muy rápido. Consumo, nuestro amigo Ned. Hola, Ned. Hola, Olita, vecinito. Pues aquí hay que hablar. Aquí estáis viendo que este coche hemos hecho 6,4 en el consumo ridículo que hace Ned de ir a gastar lo mínimo. Con el compacto hicimos 7,0, o sea, 6 décimas de litro de diferencia. Aquí hemos estado analizando, de hecho no nos lo creíamos, dijimos hemos hecho algo mal, lo volvimos a repetir y nos volvió a salir el mismo dato. ¿Sabéis qué es? Aerodinámica. Aquí es donde se nota la aerodinámica, porque no encontramos otra explicación. El coche al final tiene la misma potencia y corre más o menos lo mismo, pero ha gastado menos y es una cuestión de aerodinámica, no es otra cosa. Vamos a hacer la vuelta rápida. ¿Qué creéis? ¿Que ha sido más rápido o más lento que el compacto? Vamos a ver. Ay, 24,91. Pues yo creo que es bueno porque, a ver, vamos a analizar. El otro hizo 24,27, este 24,91, también con el cambio automatizado. Ahora os explico lo del cambio automatizado. Es buen tiempo, lo damos por válido. Ahora cuando acabe la charla, que veis que yo siempre os hablo mientras conduzco, incluso cojo los papeles, pero es para refrigerar, porque yo ahora mismo no puedo parar el coche. Si lo paro, los frenos, todo se tiene que refrigerar. Diferencias con respecto al i30 normal, al Performance. Subvira más, le cuesta un poquito más entrar el morro. Luego, una vez que ha entrado y empiezas a acelerar, tracciona igual, tracciona exactamente igual, pero hay un cierto subviraje mayor. A ver, no veáis esto como algo negativo, decir, ala, el i30N Fastback subvira. No subvira, es que subvira un poco más que el otro, pero espero que me hayáis visto que me hayáis visto cómo voy corrigiendo en las curvas. ¿Por qué? Porque se mueve mucho de atrás también. O sea, sigue siendo un coche que tiende a ser radical, pero es menos radical que el i30N compacto, sin ser mucho más lento, porque 24,9
está casi al mismo tiempo. El otro ha hecho un 24-2, sí, que en nuestra lista de tiempos las diferencias son muy pocas, pero realmente esta es buen tiempo, es buen tiempo. El coche es rápido, lo sientes mucho, es muy N, muy Hyundai N, lo sientes todo mucho, frena muy bien, muy bien. Eso es lo que mejor hace este coche, es frenar y traccionar, y cómo te deja colocar la parte trasera. Ya os digo que subirá un poquito más, pero muy bien. El cambio, me atrevo a decir que es de los mejores doble embrague que hay en el mercado, por lo menos en este segmento de coche. Es mucho más reactivo, te hace más caso que el del grupo Volkswagen, y te hace mucho más caso que cualquier otro rival que lleve un convertidor de par. Pero respecto a los doble embrague, me parece excelente este cambio. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Ahora que he refrigerado, me voy a dar otra vuelta, aunque no la voy a poner entera. Yo ahora iba en modo manual, me voy a dar una vuelta entera en el modo automático. Vamos a ver qué tiempo hace. Vamos a ver qué tiempo hace. Bueno, 24.9 en modo manual, 25.6 en modo totalmente automático, sin tocar una sola leva. Cuando frenas, reduce muy bien, además te hace ahí el doble embrague y lo hace bien. Me gusta mucho este cambio, me gusta. Venga, vamos a analizar todo, pero en conjunto yo creo que muy bien. Siempre digo muy bien, sí que me gustan, sí es que me gustan todos los coches. Y cuando traiga aquí un Zoe, vais a flipar, que lo veréis. Vamos allá. Sensaciones. Hyundai N son sensaciones, no encontraréis coches con más sensaciones. Sí, bueno, un Megane RS, ya os lo he dicho, es un coche también con muchas sensaciones, un Focus ST es un coche con muchas sensaciones, pero estos son coches con muchas sensaciones y rápidos además, no hay más que ver los tiempos. ¿Habéis visto las dos vueltas que he dado? Bueno, la segunda no os la he enseñado entera, pero bueno, la primera en modo manual, iba yo cambiando por las levas, y la segunda en modo totalmente automático. Es lógico que haya sido más lento, pero en esa vuelta he aprendido cómo funcionaba el cambio que te reduce en cuanto tú frenas muy brusco, le ves cómo va reduciendo y bom, 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 va haciendo su punta tacón y lo hace muy bien. Respecto al comportamiento, lo he notado más subvirador que la versión compacta. Y además, además de mi sensación y de hacer peor tiempo, que ahora analizamos los tiempos, además de mi sensación, en el ordenador, cuando he superpuesto las gráficas, he visto dónde perdía el tiempo, y lo perdía en la curva derecha que entras hacia el Curbón, que es una curva de mucho apoyo, y ahí es donde yo notaba que se me iba, ahí ha perdido tiempo, y luego en la curva izquierda, que va a la zona lenta, que también es una curva de mucho apoyo, y que también yo ahí notaba demasiado subviraje, y ahí lo he visto. Y además es que si hubiese quitado esos dos trocitos, habría hecho prácticamente el mismo tiempo que el compacto, pero justo en esos dos sitios el coche le costaba un poquito más entrar de delante. Pero os vuelvo a repetir, le costaba de entrar de delante, pero no os llevéis a la imagen del coche subvirador, porque no lo es un coche sobrevirador. En cuanto levantas el pie del acelerador, el coche se mueve de atrás. Va un poco más asentado que el compacto, eso es cierto, pero es un coche que se mueve mucho más que sus rivales. Y eso es bueno en un sitio como este. Respecto a los tiempos, ha hecho 24.9, prácticamente el mismo tiempo que la versión manual.
prácticamente. Hay que recordar que llevan el mismo neumático, el Pirelli P0, y además en la misma medida. El automático hizo 1.24.2, que fue un buen tiempo. Y bueno, pues aquí le vemos, más rápido que un GTI, más rápido que el 128 Ti, más rápido que el Golf 7R, pues bueno, se ha ido en total al puesto 30 de nuestra tabla de tiempos que ahora al final del vídeo la podréis ver entera junto con el sonido del coche, que merece la pena escucharlo un ratito. Y esto es todo. Ya como siempre, solo me queda invitaros a que os suscribáis, a que veáis todas las cosas que os dejo ahí debajo, a que le deis a la campanita, pero a que veáis todas las cosas que os dejo ahí debajo, donde tenéis el enlace pues, de Solauto, los de CarWow y al resto de mis redes sociales que me podéis seguir por ahí. Y para el próximo vídeo va a ser algo diferente, o no, o va a ser algo muy cañero, o bueno, a lo mejor, ¿y si metemos un eléctrico? ¿Y si metemos un eléctrico cañero? O un coche que derrape mucho. ¿Sabéis qué? Que cabe cualquier cosa y todo lo vais a ver aquí. Bueno, nos vemos pronto y gracias por estar ahí. Adiós. Nacho, di adiós. Adiós. Es que está ahí.